Comenzamos nuestro programa de hoy, que será consagrado al estadio actual de nuestro proceso electoral, puesto que anoche, a la medianoche, venció el plazo para que los partidos escojan a aquellos de sus miembros que van a postular a las elecciones y que deberán ser inscritos ante el jurado antes del 23 de diciembre próximo. Para abordar la situación hoy, 1 de noviembre, hemos invitado a 4 analistas políticos, politólogos, entre ellos Gabriela Navarro, joven politóloga recientemente graduada en la Universidad de San Marcos, con una tesis sobre el financiamiento de los partidos políticos. Junto a ella está el señor Luis Benavente, director de la consultora de opinión pública Vox Populi, que nos ha acompañado en varias oportunidades. Carlos Fernández Fontenoy, profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Ciencias Políticas y responsable de los doctorados en Ciencias Sociales en la UNI. Y también está con nosotros José Manuel Villalobos, que es un abogado y director de Dato Electoral, que ha trabajado en el sistema electoral y que se ha especializado como abogado en el derecho electoral. Quisiera comenzar con nuestra única dama invitada, Gabriela Navarro. ¿Qué reacción tiene usted ante la confirmación de la inscripción en cada uno de los partidos de los miembros de ellos que van a poder postular en las elecciones de abril y junio del próximo año? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, buenos días con todos y agradecer por el espacio. Bueno, precisamente lo que usted comentaba, ¿no?, sobre la participación de Keiko Fujimori, que nuevamente... Un poco más cerca del micro, por favor. Que nuevamente, bueno, por cuarta vez estaba postulando a la presidencia de la República en estos comicios 2026 y que, sin embargo, ella no ha solucionado todavía los problemas de la herencia que ella tiene por parte del padre y que durante todos estos años de actividad política no ha consolidado una imagen propia, sino que ha heredado nuevamente el legado y es una rehén, digamos, de su apellido, ¿no? Asume todas las cosas buenas que puede tener según el punto de vista de sus electores, como también las negativas. Ahora, no es la única dirigente de partido que está postulando como candidata presidencial. En realidad hay por lo menos 4, ¿no? Porque es el caso también de Podemos, con el señor Luna, de, naturalmente, APP, con el señor Acuña, y también es el mismo caso de Rafael López Aliaga, es decir, 4 dirigentes con bancadas que se presentan ellos a la candidatura presidencial en sus partidos, ¿no? A esto habría que ver alguno otro de los dirigentes y saber qué va a pasar finalmente con Perú Libre. Su opinión, señor Luis Benavente. A ver, ha habido ciertas sorpresas, ¿no? Por un lado, me parece lógico que muchos partidos están prefiriendo la modalidad de elección por delegados, porque eso resulta más controlable para las cúpulas, ¿no? No obstante, hay partidos donde ha habido más de una lista de inscritos, como por ejemplo el caso del Partido Morado, sí, donde aparentemente había una sola lista para donde se había logrado cierto consenso y luego aparecen 3 listas, ¿no? Bueno, creo que es parte del sistema democrático. Por otro lado, en el partido Aprisa, no sé cuántos haya perdido la cuenta, pero habían en un momento dado se hablaba de 12 a 15. 15, sí. No me sorprendía. Cuando comienzan las primarias en los Estados Unidos, el Partido Republicano, el Demócrata, tienen 12, 14, 18 precandidatos y eso decanta rápidamente conforme van viendo que no tienen opciones y negocian y van dando el pequeño apoyo que pueden tener a candidatos que están más fuertes, ¿no? Entonces, creo que es parte de nuestro sistema, ¿no? Creo que ahí no van a estar tanto las dificultades. Cada partido elegirá a quien corresponda y luego ya vendrá una competencia que sin lugar a dudas va a ser muy complicada con este nivel de fragmentación tan alto que tenemos. Carlos Fernández Fontenoy, para usted, ¿qué sorpresas han habido, qué novedades que no esperaba al cierre de la hora a las 12 de la noche ayer? Bueno, en realidad no hay tantas sorpresas hasta ahora, pero sí yo quería resaltar algo que creo que es importante, ¿no? En la opinión pública hay una cierta desazón frente a los políticos por el desprestigio del Congreso, por el desprestigio del gobierno de Dina Boluarte, del actual, y creen que todos los candidatos son lo mismo, y hay que decir que no, que estamos frente a varias candidaturas de personas que son honestas, de diversas tendencias ideológicas,
y que son opciones reales. Yo quiero mencionar solamente algunos porque de esto se habla poco. Yo quiero mencionar solamente a 5, por ejemplo, que no tienen antecedentes de corrupción, ni juicios, ni nada. Esta lista ojalá pueda aumentar en los próximos días. Estoy hablando, por ejemplo, el candidato al margen de su ideología. Son de diversas tendencias ideológicas, pero que son personas con una trayectoria honesta. Estoy hablando, por ejemplo, de Alfonso López Chao, el rector de la UNI. Estoy hablando de Mesías Guevara, probable candidato del Partido Morado. Y está peleándola ahí, ¿no? Sí, pero pareciera que es el que tiene mejores posibilidades. Estoy hablando de Rafael Belaúnde, estoy hablando del general Quiabra, o incluso de este posible candidato de Nuevo Perú ante el apartamiento de Bermejo. Ha quedado Alanoca, parece como el único candidato del Nuevo Perú, del partido de Verónica Mendoza, puneño, que también tiene una trayectoria bastante limpia. He mencionado solamente a 5 candidatos que tienen una trayectoria limpia y ojalá surjan otros más, porque la población no conoce mucho estos nombres, es gente poco 39 conocida, ¿no? Mucho. Entonces, yo creo que hay que promover también a las personas que tienen un historial limpio, porque eso es lo que Perú necesita, creo, para los próximos años. Alejandro, ¿qué nos dices tú y José Manuel Villalobos sobre esta primera reacción ante la clausura a las 12 de la noche del plazo para que salgan quienes quieren candidatear? Bueno, en realidad para mí no hay mayor sorpresa en la presentación de las candidaturas. Prácticamente son los mismos de siempre. En los partidos son partidos personalistas, ¿no? Salvo el APRA, que tiene una gran cantidad de candidatos y donde realmente va a haber una democracia interna, porque ni siquiera es por delegados, sino es un afiliado a un voto. Ahí sí va a haber, contiene los demás, una elección por delegados hace que por más que te puedas tener varias opciones, ya los delegados tienen una línea a quién elegir. Por ejemplo, en Acción Popular hay como 4 propuestas, pero seguramente los delegados están más alineados al presidente del partido, que también es candidato a la presidencia, así que tiene la mayor Julio Chávez, ¿no? Pero que tiene menos trayectoria que algunos otros candidatos, ¿no? Pero tiene el manejo del partido y podría tener los votos de los delegados, ¿no? Con lo cual demuestra que la opción de un afiliado a un voto debería ser la que, digamos, todos los partidos elijan, ¿no? Para que realmente la primaria sea una elección democrática. Ahora, hay una sorpresa que es la participación como candidato de un expresidente. Y eso se ha visto poco, ¿no? Hablo de Pedro Pablo Kuczynski. Al Senado, ¿no? ¿Qué les parece eso? Bueno, desde el punto de vista de los jóvenes se muestra una incoherencia, ¿no? Entre las primeras declaraciones que da un político y después que se retracta, cambia de opinión y, por así decirlo, busca una inmunidad. Entonces, ¿Cuáles son esas declaraciones de las que se retractó? Él mencionó que ya se iba a retirar, que ya no iba a participar más en política. Y sin embargo, ahora ha anunciado de que... Hace tiempo eso, ¿no? Hace tiempo, antes de que... Sin embargo, con el auge de las redes sociales, es cada vez más difícil retractarse de sus palabras, porque si recordamos, digamos, el principal problema que tuvo Dina Boluarte fue que ella afirmó de que si es que vacaban a Pedro Castillo, si es que él salía, ella se iba a ir con él. Entonces, uno de los principales estándares que hubo, o uno de los principales, digamos, diálogos que hubo cuando salió Pedro Castillo fue que le recordaron la promesa a Dina Boluarte de que ella también debía de salir. Y bueno, no José Gerí, con él pasó lo mismo, ¿no? Él había dicho que si es que vacaban a la presidenta, él desistiría de su pretensión de acceder a la presidencia. Sin embargo, el acercamiento que ha tenido José Gerí, el manejo de medios que ha tenido, ha hecho que, sin embargo, tenga mayor aprobación que Dina Boluarte, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos entonces a otros temas que tienen que ver con el proceso electoral tal como ha quedado definido, una vez conocidos cuáles de los miembros de los partidos aspirarán a las candidaturas de sus respectivas organizaciones. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con... Antes de entrar a otros aspectos del proceso electoral y su marco normativo, quería que alguien me comente el caso de FREPAP, una organización asociada con el pescadito, así como se les llama,
que han tenido en el pasado un resultado electoral considerable gracias a una estrategia particular de comprender lo que significa en el Perú global los mercados. Y es la presencia en los mercados populares que permitió que el FREPAP consiguiera una votación considerable. En esta oportunidad tampoco presenta candidato presidencial, pero sí una lista parlamentaria. ¿Quién se aventura a decirnos qué puede significar eso? Ir a elecciones sin el arrastre que los presidentes dan, pero con posibilidades de pasar la valla electoral. Sí, es una situación atípica totalmente, ¿no? Creo que en ellos domina mucho una perspectiva religiosa, ¿no? Ellos se han mantenido muy vigentes en la política peruana. Hoy en día es uno de los partidos más tradicionales que hay, más antiguos que hay, creo, con 25 o 30 años de existencia. Tenemos grabada una imagen de estos personajes con barbas muy largas, con túnicas enormes y con prédicas sobre los hijos de Israel en el Perú, ¿no? Con todo este sentido místico y con un anclaje popular muy profundo, ¿no? Donde precisamente los movimientos evangélicos tienen mucho alcance, mucha llegada, ¿no? Y hay mucha demanda, mucha expectativa. Incluso son espacios en los cuales la Iglesia Católica perdió un poco de terreno por otros movimientos religiosos más carismáticos en las últimas décadas, ¿no? Ahora, claro, sí es atípico que no tengan un candidato presidencial, no tienen tal vez una figura competitiva para el espacio presidencial, pero sí se nota que tienen las ganas de seguir participando en la política con el Congreso. Por otra parte, ¿qué reflexión les merece el que hayan tantos partidos, 39, pero solamente 3 alianzas? ¿Por qué no han sido capaces los partidos de forjar alianzas entre aquellos con los que más afinidad tienen? Carlos Fernández. Bueno, yo por lo menos podría mencionar 2 causas, ¿no? La primera, que es la personalización del poder, el caudillismo tradicional, sentirse dueños de los partidos, etcétera. Ese egocentrismo, creerse los salvadores del Perú, que no hay nadie como ellos, ¿no? Que ya conocemos en varios expresidentes que hemos tenido, es una de las causas, ¿no? La otra, ya un poco más mundana y más humana también, es que si tú te juntas con otros partidos, tus candidatos, por ejemplo, para alcaldes de tu partido ya no van a ser necesariamente, porque hay otros 2 o 3 partidos con los cuales te has aliado que también quieren cuotas para alcaldes. Entonces, mucha gente en los partidos más importantes que quieren aliarse con partidos menores, eso significa ceder puestos de alcaldías, de gobernaciones, de regidores, y en las bases muchas veces no se quiere compartir eso. En las bases quieren ellos ser los candidatos a alcaldes, y si viene la unidad con otro partido, o con 2 o con 3, pues están fuera probablemente. Muchos de ellos no van a poder ser candidatos. Entonces yo mencionaría para empezar esas 2 causas. Señor Villalobos, ¿usted sobre ese tema? Sí, solo primero precisar que el FREPAP, lo acabo de revisar, el 2021 tampoco presentó candidato presidenciales, fueron solo con listas al Congreso y por eso de repente no pasaron, no pasaron la valla. Dice que el año 16 se habían tenido un número considerable. Y el 2020 en la extraordinaria también metieron bancada, ¿no? Ahora, en el caso de las pocas alianzas que hay, bueno, coincido con lo que ha señalado mi colega, pero también hay que tener en cuenta que se estableció ahí, no se establecieron los incentivos para que presenten la valla, porque se les castigaba al que hacía la valla, la alianza, perdón, incrementándole un punto para la votación para pasar la valla. Entonces, digamos, eso podría hacer retroceder, recordando que el APRA con el PPC hicieron una alianza importante, pero al final no pasaron la valla con las justas. Eso los hace pensar que es difícil pasar una valla con un incremento superior al 5%, ¿no? Quizás hablando de las cosas humanas y mundanas, como dijo Carlos Fernández, hay que pensar en el tema del financiamiento, que los dirigentes de los partidos tienen muy presente y que sin duda dificulta también la forja de alianzas, cómo vamos a repartir el dinero que recibamos, ¿no es cierto? Por eso yo quisiera preguntarle a Gabriela Navarro, que es autora de una tesis sobre el financiamiento de los partidos, ¿qué podemos saber sobre la manera como el financiamiento público en particular influye sobre las decisiones que se toman en los partidos?
En el caso del financiamiento público, bueno, se cumple una cuota distribuida entre todos los partidos. Yo más bien diría de que la diferencia radica en cómo los partidos luchan para obtener mayor financiamiento privado, tanto de las maneras legales como ilegales, ¿no? Existe una competencia entre los partidos por obtener mayor financiamiento con la esperanza o con la idea de que pueden obtener mejores resultados electorales. Entonces, justamente la tesis un poco trata sobre eso, y es que se demuestra cuantitativamente de que no existe una campaña política pobre o con escasos recursos, o al menos eso no se refleja en los datos que tenemos, ¿no? Oficiales. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Qué datos tiene usted que permitiría afirmar que todos los partidos cuentan con un señal de financiamiento? Claro. En la tesis se hizo una revisión de los últimos 3 campañas políticas con los datos que han declarado los partidos políticos. Son fuentes oficiales, no son estimaciones, en el cual se hace una correlación entre cuánto financiamiento puede recibir un partido y cuánto digamos, repercutió en el, bueno, qué impacto tuvo en cuántos candidatos obtuvieron el Congreso, cuánta fue su votación. De acuerdo. Ahora, hay el financiamiento privado también, en algunos casos legal y en otros casos ilegal. Ha habido una sentencia reciente que ha replanteado los términos. ¿Qué conclusiones jurídicas podemos sacar sobre el financiamiento privado de los partidos, señor Benavente? A ver, el caso Odebrecht y otros casos de empresas peruanas o empresarios peruanos que han aportado en campaña ha hecho también que mucha gente tenga temor que el dar aportes en dinero que en muchos casos no era lícito, definitivamente pueda generarle consecuencias judiciales en el futuro, ¿no? Entonces eso ha retraído mucho que desde el sector formal se dé dinero informal, ¿no? Ahora, otro es el camino ilícito. En un estudio de la Universidad del Pacífico creo que se decía que el 4% del PBI, las economías ilícitas en el Perú representan más o menos el 4% del PBI. Eso es 12.000 millones de dólares, eso es casi 12.000 millones de dólares. Es un monto bastante grande de narcotráfico, de trata de personas, de contrabando, minería ilegal, etcétera, ¿no? Y se sabe que ahí hay intereses porque además estamos viendo cómo hay una actuación mafiosa de estos, en el caso de Patás, estos crímenes, ¿no? Y en otros casos, y ellos buscan corromper autoridades, buscan tener influencia, buscan poner alcaldes, y eso no está a simple vista, ¿no? Creo que habría que hacer un mayor esfuerzo de parte de los entes de control en la OMP o en el jurado de elecciones para detectar este dinero ilegal. Yo quisiera preguntarle al abogado, que es José Manuel Villalobos, ¿en qué hemos quedado con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles, sobre la definición de lavado de activos para ponerlo en la campaña electoral? Eso es un tema que se plantea en varios países del mundo. He visto que en Francia el juicio histórico al expresidente Sarkozy, que ha sido puesto en prisión durante 5 años, desde la semana pasada, de los 5 cargos que hubo contra él, 1 era lavado de activos y no se aceptó, no se le condenó por eso, solamente por asociación con delincuentes, sobre todo libios. Eso da una idea de cómo un juicio que ha durado 12 años en Francia no ha logrado probar que hubiese lavado de activos los 50 millones de euros que presuntamente Omar Gaddafi habría dado a Sarkozy para su campaña. Yo quisiera que hablemos sobre eso, qué cosa es lavado de activos en campaña electoral, y luego veremos otros aspectos también, entre ellos algunos temas jurídicos que han quedado pendientes, el más persistente de los cuales es el caso de Duberly Rodríguez, que ha llevado directamente a un enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial. Y hay pendiente también el caso de Morgan Quero, exministro de Educación, que aparentemente se habría inscrito, según su partido, según el señor Moreno, que es el vocero, dentro del plazo exigido, es decir, 1 año antes, pero que este registro había sido hecho, según lo que dijo él, ante un notario. Quiero saber si Morgan Quero podrá o no ser candidato presidencial en esas condiciones. Regresamos después de una breve pausa.
Son las 9:38, estamos tratando de abordar diversos aspectos que tienen que ver con la fase del proceso electoral en la que nos hallamos, y después de haber hablado sobre el financiamiento público en boca de un especialista en el tema, Gabriela Navarro, queríamos saber cuál es la definición de lavado de activos para financiar una campaña electoral, tal y como se debe desprender de la sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional. Señor Villalobos, tenía usted la palabra. Claro que sí, don Fernando. Hasta hace algunos años el Perú no tenía una tipificación de un delito de financiamiento ilegal de campañas. Hace unos 4 o 5 años recién se aprobó una modificación al Código Penal y se ha introducido una figura que sí sanciona el recibir dinero de fuentes prohibidas, digamos, ¿no? Antes de eso no había una tipificación sobre eso, y los fiscales lo que hicieron era encuadrar estas conductas en la famosa figura del lavado de activos, pero en materia penal el lavado de activos lo que requiere para que se configure el delito es que el que recibe el dinero debe conocer que ese dinero proviene... O bien presumirlo. O presumir de fuente ilícita. Presumir, y eso claro, me parece pero hay que acreditar esa presunción. Entonces, si tú recibes dinero de empresas, digamos, formales, es muy difícil que tú puedas intuir de que vengan... Empresas formales que te dan $3 millones. Pero te los dan, ¿no? Pero tú no puedes saber de dónde. En todo caso, eso se tiene que probar. En materia penal, usted sabe que existe la duda favorable, ¿no? Si no hay una prueba fehaciente de la responsabilidad, siempre la duda va a favorecer al imputado. En el caso peruano, esos dineros, como excedían el monto máximo que se podía aportar, digamos, era un financiamiento prohibido, pero no ilícito, o sea, no ilegal, en el sentido de que no era delito, ¿no? Por eso que a nivel administrativo podrían haberlo sancionado al partido por recibir ese dinero. Pudo haber delitos de falsa declaración en proceso administrativo porque declaraste que no habías recibido ese dinero, pero esos delitos ya habían prescrito porque la pena era menor. Por eso que la Fiscalía forzó la figura del lavado de activos. Después de esta etapa que ha tenido su fin anoche a las 12, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque hay de todas maneras elecciones internas con una modalidad u otra. ¿Cuáles son los plazos para esas elecciones internas y qué tipos de elección se puede llevar a cabo tal y como ha sido formulado desde ya por algunos partidos? ¿Quién se anima a darnos esos datos, Carlos? Bueno, antes de darte estos datos, estamos recordando poco a poco al FREPAP, que tú lo has traído a colación. Ya nos vamos acordando un poco porque es un partido que ya nos habíamos olvidado un poco de él. Y empiezo a recordar que si bien el FREPAP tuvo una presencia urbana muy importante en los mercados, como tú has mencionado, luego empezó a difundirse por el sector agrario, porque muchas de sus banderas, sus propuestas volver a la tierra. Así es, eran de tipo agrícola y empezaron a formar comunidades, especialmente en el nororiente, hasta donde tengo el recuerdo, y zonas donde siempre han puesto todo tipo de cosas, ¿no? Muy cerca a Colombia, ¿no? Y ahí estamos ya ante un fenómeno de lo que algunos llaman el control territorial, ¿no? El control territorial es importante porque en el Perú se están asentando en varios sectores del país no solamente organizaciones religiosas, sino también del narcotráfico, de tala ilegal, de minería ilegal. Empiezan a surgir poderes locales muy importantes que van a financiar y han financiado campañas electorales, ¿no? Entonces el espectro peruano está cambiando, la configuración de los poderes locales también está cambiando, y para el Estado peruano el tema del control territorial, y esto se ha discutido mucho en el Ministerio de Defensa, es un problema real, preocupante y grave, ¿no? Eso es lo que quería mencionar, recordando un poco el caso del FREPAP, que nos lleva también a temas como la violencia, la extorsión y la situación en la cual estamos actualmente. Ahora bien, para salir de los casos concretos, de los partidos concretos, yo quiero hacerles una pregunta más abstracta y complicada, pero por eso mismo útil. Si tienen que explicarle a colegas de otros países ustedes cuál es el espectro político peruano y cómo clasificar a estos 39 partidos sobre la base de qué criterios lo harían. Naturalmente que uno está tentado desde el siglo XVIII a hallar una línea que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
Pero ¿ese esquema izquierda-derecha permite clasificar a estos 39 partidos? Señora. Yo opinaría de que nos enfrentamos a unos comicios electorales muy polarizados, ¿no? Como usted menciona, existe un enfrentamiento entre izquierda y derecha y eso hace que surjan candidatos que representan a un sector elitista y a un sector menos favorecido y sin embargo en estas elecciones va a haber como que una pugna, pero una pugna desencarnizada y esto nos va a pasar, digamos, la factura cuando tengamos que hacer gobierno. ¿Pero usted cree que el criterio izquierda-derecha sigue siendo el criterio dominante para entender los matices que diferencian a unos partidos de otros? Yo no considero personalmente que existe un voto ideológico, ¿no? Así como tampoco podríamos afirmar, en mi caso, de que existe, por ejemplo, un voto de género. Sin embargo, justo un poquito retomando lo que mencionaba el profesor Fontenoy, sí existe una participación de líderes locales, pero que sin embargo no se traduce en una participación política. Y eso hace de que no, digamos, los canales democráticos solamente surge la única vía para ejercer la voz del ciudadano, vienen a ser las protestas, las marchas. Creen que ese es el único mecanismo, cuando no es así. Bueno, pero iban a votar, están obligados a votar, ¿ah? Claro, sin embargo existe un gran nivel, un alto porcentaje, me parece un 30% de ausentismo y justamente algunas veces son los jóvenes, ¿no? Sí, pues. Señor yo sí creo que hay esa configuración ideológica de derechas e izquierdas. El voto ideológico es más o menos un tercio y eso se puede medir, lo hemos medido en varias oportunidades en Vox Populi, en distintos estudios, y 2/3 es voto no ideológico, ¿no? Ahora, pero las candidaturas sí tienen una génesis ideológica. A ver, hay cierto sector que hace un populismo de derecha, este neopopulismo, incluso lo podemos explicar desde un modelo teórico, representa a sectores sociales emergentes de capitalistas populares y ahí hay una sintonía, digamos, de derecha popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la génesis de las candidaturas y de los partidos sí tiene una marca ideológica. El voto no es ideológico, pero está inducido de alguna manera por esto, ¿no? Y sí, creo que hay 4 cuadrantes, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. A la izquierda tenemos una izquierda radical, marxista, ortodoxa, muy del Perú profundo, una izquierda más atemperada, no tan radical, más urbana, que bueno, tiene algunos referentes urbanos limeños, pero que es más extendida. Y a la derecha tenemos una derecha liberal, ¿no? Hablando de derechas e izquierdas como propuesta de modelo político y económico. No hablo acá de valores, si están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosas de ese tipo, no, sino de temas políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, una derecha liberal y la derecha conservadora. La derecha más conservadora y buena parte de ella muy populista, ¿no? Que es la del fujimorismo, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, yo uso mucho eso para poder explicar qué pasa con la política en Perú. Hace pocos meses estuve dando una conferencia en la Universidad de Murcia y ese parámetro fue muy útil para poder dar la explicación, ¿no? Pero ¿cuántos partidos corresponden a ese 30% de voto ideológico que usted dice? Porque si 30% quiere decir que hay por lo menos 25 partidos que escapan a esa percepción. Y la verdad es que con mucha frecuencia uno mira los nombres y no los retiene y no sabe quién está detrás ni cómo se financian, ¿no? Pero si hablamos de la intención de voto actual para tener un parámetro, digamos, objetivo, ahí no están esos 25, o están en otros, ¿no? Están tal vez 24 no llegan al 1% de intención de voto, ¿no? La concentración del voto sí está claramente dentro de ese parámetro, ¿no? E incluso hay formas de validarlo. A ver, hay un péndulo en el mundo que va a la derecha. Incluso Milei ha sorprendido con el triunfo que acaba de tener y ha pasado en Brasil, en Estados Unidos, en Hungría, en muchas zonas del mundo, ¿no? Brasil y luego, no tanto, ¿no? Brasil más bien. Ocurrió anteriormente, ¿no? Pero igual se va a agotar la derecha en un momento dado y el péndulo va a ir al otro lado, ¿no? En este momento está un poco del lado de la derecha. Y por otro lado, los candidatos que tienen más intención de voto en Perú están en ese cuadrante o en esos cuadrantes de derecha, ¿no? Y si vamos a un estudio del IEP, el último que ha sido publicado esta semana, hace poquísimos días, hay una pregunta de autopercepción ideológica, ¿no? Y las personas que se ven de derecha es 50% más que quienes se ven de izquierda, ¿no? Entonces sí,
está funcionando esto, ¿no? No digamos, con una pureza absoluta ni una polarización total, ¿no? Pero funciona en el análisis. De acuerdo, tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera comenzar preguntándole al experto en temas electorales que ha trabajado además en el Jurado Nacional, es decir, José Manuel Villalobos, ¿qué etapas vienen? Porque estamos hablando de las primarias, el 30 de noviembre y 7 de diciembre, ¿qué modalidades hay? Y cómo después de esa fecha, el 7 de diciembre, donde todo haya quedado aclarado, presumimos que se puedan comportar los partidos, qué pueden ofrecer para diferenciarse y qué pueden ofrecer en particular respecto de la mayor demanda actualmente, que es seguridad ciudadana. Vamos a conversar sobre eso en la etapa final de nuestro enfoque después de una breve pausa. Estamos conversando sobre el proceso electoral, que ayer ha pasado por una etapa importante, que es la obligación de los partidos de formular qué candidatos van a presentar ellos, por lo menos en la plancha presidencial, para comunicarlo después al jurado, que decidirá si aquellos que los partidos han escogido corresponden y tienen el fundamento legal o no. Este es un problema que se aplica naturalmente sobre todo al caso de Morgan Quero, por lo que sabemos, que aspira a ser presidente por un partido, pese a que se afirma de que su inscripción no ha sido hecha un año antes del plazo que se había fijado. Explíquenos, por favor, lo de las elecciones primarias previstas para el 30 de noviembre, es decir, 30 días, o el 7 de diciembre. ¿Qué modalidades hay? ¿Qué es lo que han decidido los partidos respecto de ellas? Sí, don Fernando, el día de ayer ha vencido el plazo para que en todos los partidos políticos, quienes van a ser candidatos en las primarias, queden inscritos definitivamente. Ahora el órgano electoral de cada partido tiene que comunicarle a la OMPE a través de un sistema que se llama el REF, ingresar ahí los datos de los que son los candidatos para las primarias. Las primarias están establecidas para el 30 de noviembre, quienes van a ser por la modalidad de un afiliado a un voto. Solo el APRA ha elegido esa modalidad también, ¿no? Y Renovación Popular, porque la OMPE ha decidido que lo haga así. Y el 7 de diciembre son las elecciones por delegados. Yo no sé si ahora ha ido por delegados. Entonces, el 7 de diciembre son solo dos partidos. Solo dos partidos. Ahora, el 30 de noviembre, además de que estos dos partidos hacen sus primarias, un afiliado a un voto, ese mismo día los otros partidos, los que van a ser por delegados, ese día eligen a sus delegados. Y los delegados elegidos el 30 de noviembre van el 7 de diciembre a elegir a los candidatos. ¿Qué candidatos? Los que hasta el día de ayer han quedado inscritos en los órganos partidarios. Estos órganos partidarios tenían la obligación de revisar que cada uno de los candidatos cumplan los requisitos, de tal suerte que no puedan inscribir a candidatos que no lo cumplen, como Morgan Quero, por ejemplo. Se dice que va a ser candidato presidencial, pero uno revisa su ficha de afiliación y su ficha de afiliación a su partido es de este año, 2025, cuando él, para ser candidato presidencial, tenía que tener afiliación máximo el 12 de julio del 2024. Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso, 3 inhabilitaciones, no puede postular. Su órgano electoral, el órgano electoral de su partido, lo ha inscrito como candidato, no puede. El partido del exalcalde de La Libertad, de Trujillo, no me acuerdo el nombre, Arturo Fernández, está condenado en primera instancia por un delito de difamación. De acuerdo a la Constitución, tampoco puede postular. Es decir, hay 3 candidatos presidenciales que no cumplen el requisito y no van a poder ser candidatos. Podrían ser candidatos en las primarias del 30 de noviembre y del 7 de diciembre, ser elegidos candidatos, pero si esos candidatos luego son inscritos ante los jurados electorales especiales, que es el que recibe la inscripción ya para las elecciones generales, y ese plazo vence el 23 de diciembre, ahí sí no van a pasar la calificación del jurado. Y si cae en el candidato a la presidencia, cae toda la plancha. Cae toda la plancha. No es como el caso Cerrón Perú Libre, que cayó un vicepresidente, pero la plancha se mantuvo con 2. Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ahora, lo que pasa es que ahora en las primarias se están eligiendo a estos candidatos presidenciales, pero tienen sus accesitarios o suplentes. En el caso de Vizcarra, en el caso de Quero y el otro señor Fernández, deben tener suplentes, y lo más probable es que si no solucionan su situación jurídica a diciembre, van a inscribir al suplente y no a ellos, si no van a perder toda la inscripción. Muy bien, ahora quisiera entrar a un tema rudo, que es el tema de la posibilidad de que haya un financiamiento ilegal con dinero obtenido de la minería ilegal. Comencemos con usted, señora Navarro, que ha hecho una tesis sobre el financiamiento de partidos. ¿Qué posibilidades hay de que el Estado pueda filtrar, detectar, impedir
que aparezcan partidos y hayan candidatos y autoridades electas gracias al dinero negro de la minería ilegal. Bueno, definitivamente es un grave problema, ¿no? Porque básicamente se está formalizando la corrupción. Bueno, tampoco es como que podemos sorprendernos mucho considerando de que el Perú se está gobernando en base a un Congreso que se estima de que tiene baja popularidad, se está gobernando, digamos, de espalda a la realidad política y los congresistas, nuestros parlamentarios, realmente no reconocen que uno de los primeros problemas que identifica el peruano es la corrupción sistémica dentro de todas las instituciones. Entonces, el tema de la minería ilegal no solamente conlleva a que entren otros problemas. Primero, la agravación de las brechas sociales por el tema de enriquecimiento ilícito, pobreza, digamos, y también otros problemas, ¿no?, que pueden afectar, sigue sin haber una intervención también del Estado en, digamos, dar servicios básicos, ¿no?, de salud, educación. Yo quisiera ahora ir al tema de fondo, que es ¿cuánto va a influir que los partidos inscritos tengan capacidad de presentar una agenda que aparezca como razonable a los electores que de buena fe están buscando a alguien en el cual confiar? Hasta el momento hablamos sobre personas y están en tales rivalidades internas o dificultades que muchos de ellos no han desarrollado ni siquiera el esbozo de un plan. Estarán obligados a hacerlo para poder presentarse. Pero ¿qué podemos esperar en el mejor de los casos para la campaña respecto de propuestas claras de los temas, es decir, lucha contra la corrupción y la delincuencia, como ha dicho la señora Navarro, pero al mismo tiempo creación de empleo? No basta con que el país crezca más, de lo que se trata es de que haya más empleo y que se reduzca la pobreza. ¿Qué posibilidades tienen los partidos, usted que es politólogo, señor Carlos Fernández Fontenoy, de sorprendernos con una campaña basada en propuestas y agendas? Mira, el tema de las propuestas y las agendas tiene que ver mucho por la pregunta que hiciste antes, relacionado a las derechas e izquierdas, el rol del Estado, qué tipo de economía, etcétera. Y eso está muy relacionado a varios temas de fondo. El primero es que en la segunda mitad del siglo XX ya lo que es la derecha tradicional y la izquierda tradicional fueron acercándose, ¿no? La izquierda, para ganar elecciones, fue asimilando propuestas de la derecha, de libre mercado, del capitalismo. China quizás es la expresión ya más consolidada y actual, pero también la derecha fue asimilando muchas cosas de la izquierda, ¿no? El rol del Estado, el estado de bienestar, los servicios públicos. Entonces se ha ido acortando esa diferencia entre derecha e izquierda. No ha desaparecido, es cierto, pero se ha acortado mucho y hay una frontera ya un poco nebulosa donde se confunde y no está muy claro, en primer lugar. En segundo lugar, en el caso del Perú, yo diría de que la mayoría de los partidos, incluidos los de izquierda, no quieren un sistema diferente al capitalista. La mayoría acepta el sistema capitalista, tanto los grupos formales como informales de la economía. Cuando dice que los partidos, está hablando de los electores o de los dirigentes. Estoy hablando... Cuando uno ve el plan de gobierno de Perú Libre, es una copia de la realidad política cubana. Así es. Sin embargo, siendo cierto lo que mencionas, Pedro Castillo, que fue el candidato y presidente de Perú Libre, era un militante como de 15 años de Perú Posible, o sea, no tiene una formación ni una mentalidad izquierdista ni marxista-leninista como sí la tenía Cerrón. Sin embargo, él fue el candidato a presidente y vicepresidenta Dina Boluarte, que tampoco es comunista, hemos visto que marxista-leninista no tiene mucho, acabó del brazo con la derecha más radical y corrupta de nuestro país. Entonces, estos dos líderes, por mencionar a Castillo, ¿no?, que acepta el sistema capitalista, no lo ha cuestionado, no ha hecho ninguna reforma en contra del sistema capitalista. Y en su discurso de golpe de Estado terminó diciendo, y no se tocará el modelo económico. Así es decir, es. se toca todo, Poder Judicial, Congreso Social, etc., menos no se tocará. Así es. Ahora, dentro de los sectores de izquierda, digamos, como Nuevo Perú, ¿no?, incluso Antauro, que es un nacionalismo medio estatista, diría yo,
tampoco se cuestiona de fondo el sistema capitalista. Lo que quieren es reformar el sistema capitalista. Bueno. Quizás Antauro es más radical porque quiere una intervención mayor del Estado, mayores empresas estatales. Bueno, me hace recordar algo que dijo el expresidente uruguayo Pepe Mujica: no me gusta el capitalismo, pero es lo que hay. Palabras finales de usted antes de dar la palabra a Luis Benavente. José Manuel Villalobos. Creo que en el año 2010 hice un proyecto en el Jurado Nacional de Elecciones que se llamaba el voto informado y que le brindaba todas las herramientas a los electores para que se informen. 15 años después, la gente no se sigue informando pese a que les damos las herramientas, ¿no? Los planes de gobierno están, se muestran de manera amigable, están las hojas de vida, pero esperemos que esta elección marque la diferencia y que los electores, ante tanta oferta de 39 candidatos, nos tomemos el trabajo al menos de leer el plan de gobierno y de repente ahí podemos incluso dilucidar si son de derechas, izquierdas, porque ahí en base a sus propuestas, ya mira, hay candidatos que ya están siendo cuestionados como Carlos Álvarez por decir que va a mantener Petroperú, por ejemplo. Eso es una muestra de cuál sería su línea. Hay otros candidatos que en redes se están levantando por sus propuestas como Carlos Spa, por ejemplo, que es uno de los que tú no mencionaste, pero que son de los poco conocidos, pero que ya en redes sociales viene llamando la atención por las propuestas. Bueno, no en el papel, sino por sus intervenciones. También Quiabra tuvo dificultades con los miembros de su alianza por haber hablado sobre los aspectos positivos del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? También. Palabras finales ahora. Yo pediría a los partidos a que hagan un esfuerzo por poner candidatos de mejor calidad. Yo estoy en total desacuerdo cuando el elector se le echa la culpa por no saber elegir. No se le puede pedir a un elector sin educación de calidad, sin cultura política, porque el Estado no le dio eso, lo abandonó y los dirigentes del Estado se dedicaron y priorizaron la corrupción, que sepan elegir. Es buscar que se rompa la pita por el lado más débil. Creo que la gran responsabilidad no está en el elector, está en los partidos que ponen candidatos que muchas veces son delincuentes. Muy bien, muchas gracias a ustedes cuatro por su participación en este programa, que orienta un poco, que permite que cada uno saque sus propias conclusiones y efectivamente que queden alentados a consultar lo que los partidos proponen. A medida que se acerque el día electoral habrá que estar mejor informado para hacer un voto informado precisamente. En todo caso, acá en RPP estamos comprometidos con esa tarea. Muchas gracias por su presencia, que tengan un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al cardenal Carlos Castillo el día de hoy, que tendrá lugar está teniendo lugar el último recorrido procesional del Señor de los Milagros.